Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Volvamos a Él. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca te cayó su bondad.
muy grande su presencia Jehová, con todas mis fuerzas y daré. Hey, me gozaré en tu presencia Jehová.
mis fuerzas. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Oh sí, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, hablaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti con gozo, hablaré con alegre danza. Celebraré, celebraré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, hablaré con alegre danza. Celebraré, celebraré, una vez más. Ante ti con gozo, hablaré con alegre danza. Celebraré, celebraré, me gozaré. Oh, aleluya. Oh, no podemos dejar de alabar. No podemos dejar de alabar. Oh, Dios. Bendito, bendito, bendito. Digno, 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 digno. Aleluya. Oh, 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 poderoso, poderoso, poderoso. Cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo mi vida. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo mi vida. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adorar. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adorar.
Oh, ahora sí. Disculpen. Estaba silenciado. Repito entonces. Si está usted escuchando desde el comienzo este servicio, ha podido adorar y alegrarse en el Señor, levantando no solo sus manos, sino su corazón, como dice uno de los cantos. Por su bondad, y solo su bondad es que tenemos un nuevo mañana. Como dice uno, el canto que entonamos, ¿no? Y eso nos dice que tenemos un nuevo mañana que no nos consume, sino que nos brinda nuevas oportunidades. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Esperamos se encuentre firme. Nos alegra que nuevamente nos acompañe en este servicio de adoración y exposición de la palabra de Dios. Sea usted y toda su familia bienvenidos. Nos encontramos, como usted sabe, en nuestro país nuevamente en una situación muy movida. Seguro usted se pregunta si es necesario estar en esta situación. Usted estará decepcionado por la actuación de alguno de los personajes o más. Y también se preguntará cuál es el propósito real detrás de toda esta situación. El propósito real de cada político o persona con poder. Ojalá todos fueran en la misma dirección que quisiéramos, ¿no? El bien común. Pero es claro, usted se da cuenta que no siempre es así, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a aprender sobre el propósito de la palabra de Dios. Es probable que tenga ya una idea de la salvación, incluso de ser librados de la oscuridad en la que podemos vivir, del papel en todo esto del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Solo quisiera leer dos pequeños textos como una pequeña introducción. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Romanos 15:4, que dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Vamos a tener un momento de oración para que nada nos distraiga de escuchar y seguir el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida. El pastor Elmer Laura nos va a dirigir. Muy buenos días a todos por su amable compañía. Es una alegría estar juntos una vez más y qué bueno es iniciar la semana pudiendo alabar a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos brindas de como pueblo tuyo, Señor, poder acercarnos delante de tu presencia para clamar a tu nombre, para oír tu voz, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos concedes. Y te pedimos, Señor, que así como ha sido leída tu palabra, que podamos perseverar en mantener nuestra esperanza. Gracias te damos, Señor. Queremos orar de manera especial a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Tú nos permites iniciar una semana más, Señor. Dificultades, conflictos, problemas habrán, Señor. Pasaremos por pruebas, por todo tipo de dificultades. Pero te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, tú nos guíes. Que las pruebas que tienen un propósito, Señor, mostrar tu amor sobre nosotros, tu gracia, nos ayuden. Queremos orar, Señor, de manera también especial por aquellos que están sufriendo, Señor, por quizás alguna enfermedad. Sufren, Señor, de cualquier tipo de problemas, sea desde los financieros, familiares. Sufren con toda esta situación que vivimos, Señor.
Y queremos pedirte, Señor, tu gracia y misericordia, Padre, para que podamos perseverar en mantener nuestra esperanza, Señor. Gracias te damos, Señor, por los que nos acompañan. Gracias, Señor, por aquellos que se van integrando, Señor, a esta transmisión, para que podamos meditar en tu palabra, para que podamos mantener la comunión y así podamos continuar edificando nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado, tu provisión en nuestras vidas. Amén. Amén. Miqueas 7:18 es conocido, nos habla de Dios que perdona la maldad porque se deleita en misericordia. Y cuando tú reconoces esa misericordia en tu vida y entiendes al único que es fiel a sus promesas, entonces puedes cantar el Salmo 92 con gozo, con gratitud, con alegría. Vamos a entonar este canto. Nuestra hermana Adela nos dirige, por favor. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar entonces este salmo muy hermoso. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, oh Altísimo, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, oh Altísimo, oh Altísimo. Bueno es alabarte, oh Jehová. Amén. Vamos a tener ahora la lectura bíblica. Pueden abrir sus Biblias o seguir en pantalla. Vamos a abrir el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a leer en la versión de la NBI. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. También vamos a leer el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hemos estado hablando de los dones, de que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, de la responsabilidad personal de alimentarnos, de la palabra como un manual de vida. Ahora veremos para qué fin práctico sirve, además de qué beneficios particulares y dentro del cuerpo de Cristo trae. Vamos a escuchar para esto la exposición de la palabra a cargo del pastor Elmer Laura. Muy buenos días. Es una alegría poder estar juntos una vez más. No somos ajenos a lo que viene sucediendo y esto de la pandemia ha cambiado mucho nuestra rutina, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir la vida. Y oramos al Señor para que podamos en breve poder reunirnos, ¿no? Ya se están haciendo algunas, ya hay vacunas para la prueba contra el COVID. Y esa es una cosa que esperamos dé buen resultado.
Oramos al Señor para que esto termine de una vez, ¿no? Pero también decimos al Señor, sea hecha tu voluntad, Señor. Si nos quieres mostrar, enseñar, conducir a una reflexión, a un cambio de vida a través de estas circunstancias, que así sea. Si el Señor tiene un plan y un propósito para todo esto que viene sucediendo, con seguridad, rogamos al Señor para que su voluntad sea hecha. Segunda cosa que nos ha tocado vivir es esto que hemos estado comentando brevemente, ¿no? La situación política, ¿no? Muchas personas piensan que la política es para ser servido y no para servir. Y creemos firmemente que debemos de orar, ¿no? Yo sé que somos tentados a hablar mal de muchas personas por las situaciones que vemos, por las situaciones que evaluamos, pero también su palabra nos dice que debemos de orar por todas las autoridades políticas para que podamos vivir en paz. Entonces hagamos eso. Como discípulos del Señor podamos en estas circunstancias poder clamar, interceder por nuestro país para que la situación cambie, para que los gobernantes puedan entender, puedan ser guiados por Dios para que así podamos vivir una vida en paz, ¿no? Y solo eso puede suceder cuando el Evangelio llega, cuando su palabra es predicada, enseñada, dirigida a las personas para el proceso de cambio, ¿no? Entonces, en estos días vamos a estar meditando sobre la palabra. Y hoy quiero hablarles un poco sobre el propósito de la palabra. Y quiero mostrar a través de la Biblia, a través del texto, cómo es que esta su palabra tiene vigencia. Cómo es que esta su palabra no está ajena a la realidad. Cómo esta su palabra no es distante, no es una cosa así que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Para pedir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Señor nuestro Dios, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecer a las personas que nos están acompañando. He visto antes de ingresar varios comentarios, varios saludos de personas que están acompañándonos. Gracias. Quiero animarles también a que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, estas reflexiones, estas meditaciones bíblicas que esperamos puedan servir a su vida y también a aquellas personas con las cuales usted comparte. Hemos leído el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Este es el texto que nos llama entonces a la reflexión. Si pudiésemos decir cuál sería el contexto. El capítulo 3, miren, quiero que pueda usted abrir su Biblia, por favor acompáñeme. 2 de Timoteo, capítulo 3. Al inicio dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La palabra no es ajena a la realidad. La palabra nos muestra, nos guía, nos prepara para circunstancias que vamos a vivir. Entonces dice que en los últimos días van a venir tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Usted se preguntará, ¿a qué se refiere que vendrán en los últimos días? Esos últimos días tienen que ver con ese proceso de la primera venida de nuestro Señor, ¿no? Vino, murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el precio de nuestro pecado. Todos somos pecadores. Y el Señor entonces entrega esa conquista, da esa justificación, le da la capacidad de ser aceptado delante del Padre, de tal manera que cuando Dios nos ve, no nos ve con ira, nos ve con gracia, nos ve con amor. Porque a través de Cristo hemos conseguido pagar el precio de nuestros pecados. No nosotros, sino la gracia de Dios, sino la sangre derramada de Cristo Jesús. Hasta ese momento estamos ok, ¿no es verdad? Eso lo entendemos, eso lo sabemos. Si no lo sabe, es algo que usted ya está pasando a comprender ahora. Muy bien. Entonces, en ese primer momento viene nuestro Señor Jesucristo,
Pero Él también nos dice que habrá un segundo momento. Primero, es la venida de nuestro Señor como oveja, como cordero, que va al matadero, que va a derramar su sangre en favor de usted y de mí, que somos sus hijos. Segundo momento será cuando el Señor venga por segunda vez, para juzgar a vivos y muertos. Entonces, en ese lapso del primera y segunda venida, dice Pablo, en ese entendimiento que Pablo tiene, dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y quizás usted ya esté relacionando algunas cosas, ¿no es verdad? Tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos en que falta la salud, tiempos en que falta la buena política de servir a la comunidad, crisis que nos ha tocado vivir, momentos difíciles. Entonces Pablo ya nos va colocando en un marco grande, nos va diciendo, este es el marco, estas son las circunstancias, esta es la historia por detrás de aquello que yo les quiero decir. Esto que sirve como fundamento a aquello que vamos a hablar sobre la palabra de Dios, sobre el propósito de la palabra de Dios. Entonces, veamos algunas cosas para reforzar este contexto. Primera cosa, dice entonces Pablo, estamos pasando por tiempos difíciles. Esto tiene que ver con que Pablo, por ejemplo, haya sido abandonado. Usted sabe que Pablo no andaba solo. Pablo tenía un grupo, un equipo de personas que plantaba iglesias con él. Pablo, los viajes que él realizaba, que hacía, él iba acompañado de personas. Él no andaba solo. Él iba acompañado de un grupo de personas que lo acompañaban, que le ayudaban al establecimiento de iglesias. Por las ciudades que pasaba, por los lugares que iba acompañado. Pero en un momento él es abandonado. Un segundo detalle. Pablo está preso en Roma. Es como si dijéramos, pues Pablo está preso en Lima. Y en Lima entonces él va a ser juzgado, está esperando, está a espera de ser juzgado, de ser martirizado, de ser maltratado. Y la gran pregunta que usted quizás haga es, ¿por qué Pablo va a estar martirizado, preso, golpeado? Es simplemente por predicar el Evangelio. Entonces, de ahí vienen los tiempos difíciles. Quizás la angustia de estar solo, como Pablo, fue abandonado. Pablo en una de sus cartas, en Timoteo, me parece, dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. En estos tiempos de cuarentena, yo creo que muchas crisis están pasando. No lo digo yo, lo dice la gente estudiosa, los psicólogos, lo dicen muchas personas que estudian el comportamiento del ser humano. En estos tiempos, muchas crisis van a ser vistas, como por ejemplo, en nuestro país hemos visto la precariedad de la salud y la educación. En la familia se levantan discusiones como consecuencia de esta cuarentena. En sus bolsillos se ven afectados por la falta de trabajo, por quizás el recorte de su salario. Y quizás usted en esta situación se encuentre solo y diga, no hay nadie que me acompañe, nadie que me entienda. Pablo también pasó por esas circunstancias y él dice, no estuve solo. El Señor estuvo a mi lado fortaleciendo mi vida. Entonces ya quiero dejarle una enseñanza. Podemos tener el sentimiento de la soledad. Podemos sentir que estamos solos. Podemos pasar por momentos de crisis en la vida. Pero recuerden, usted no está solo. Usted no está sola. El Señor está a su lado. El Señor está fortaleciendo su vida para que usted continúe perseverando en los caminos del Señor. La perseverancia no es una acción nuestra. La perseverancia es una acción en la que Dios interviene con su Espíritu Santo, dándonos poder, vitalidad, fuerza, para dar un paso más adelante, dar 2 pasos más adelante, y así continuar nuestra caminada cristiana. Entonces recuerden,
Quizás usted se haya cuestionado diciendo, pero ¿cómo puedo seguir la vida cristiana si entiendo que yo soy nulo, no valgo para nada, no puedo hacer las cosas bien? Pablo también decía que cuando yo reconozco mi fragilidad, es ahí que el Señor interviene. Cuando reconozco que no soy nada, esos clichés, ¿no? Esos sobrenombres que la gente se coloca diciendo, soy un campeón, soy un vencedor. No va por ahí la respuesta. La respuesta va en el hecho de reconocer que somos simplemente criaturas de Dios, que necesitamos de la gracia aún para continuar en esta vida cristiana. Entonces quiero animarlo a que haga esta reflexión. Pablo pasó momentos de soledad, momentos de tristeza. Pablo fue azotado. Pablo estuvo en la cárcel, preso. Y sabe que dice que casi al torno de la medianoche él estaba alabando a Dios con un compañero de celda. Entonces, si está pasando por momentos de injusticia, momentos tristes en su vida, momentos en que usted se siente solo, alabe al Señor. Glorifique el nombre del Señor. Hemos, creo, iniciado también cantando Bueno es alabarte, oh Jehová. En tiempos de pandemia es importante que soltemos la voz. En tiempos de cuarentena es importante que soltemos la voz. Al usted ver los noticieros que quizás le dejan más deprimido que alegre, el motivo de alegría para nosotros es la vida cristiana. Entonces eso vale. Recuerde entonces, sea en tiempos de COVID, sea en tiempos difíciles, sea en tiempos de crisis política, financiera, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Muy bien, entonces Pablo está preso en Roma por predicar simplemente el Evangelio. O sea, Pablo no está preso porque es un difamador, Pablo no está preso por haber hecho alguna cosa malísima, alguna cosa mala. Pablo está preso porque simplemente está predicando el Evangelio. Y está en la sala de espera para ser sentenciado y pasar por los sufrimientos. La iglesia en este tiempo está pasando por persecución. ¿Y sabe a quién dirige esta carta, Pablo? Pablo está dirigiendo la carta a un joven. Y quiero que podamos un poco entrarnos en el corazón, en la mente de Pablo. Si usted envía un líder joven para dirigir una iglesia, y ese joven líder tiene algunas características, es joven, es sin experiencia o con poca experiencia, está enfermo y encima es tímido, ¿qué diría usted de este líder? Oh, Dios mío, ahora, ¿qué va a pasar con este hombre, con este joven? Va a liderar la iglesia, pero este es un joven tímido. Encima tiene problemas de salud. Y hay gente de más experiencia en la iglesia que él. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? Todas esas cosas son las que van construyendo la historia de este texto, ¿no? Son estas las circunstancias que circundan la vida de Pablo. Son estos problemas que Pablo tiene que enfrentar. Y él dice, vienen tiempos difíciles. Y ahí vamos un poco al contexto histórico para entender. En este tiempo la iglesia está siendo perseguida. Me refiero no al local, me refiero a las personas cristianas que en ese tiempo ya habían comenzado su caminada cristiana. Me refiero a los discípulos del Señor que en ese tiempo estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio, por vivir el Evangelio, por confesar que Cristo es el Señor de sus vidas. En este tiempo entonces la iglesia es perseguida. La iglesia pasa por tribulaciones, la iglesia pasa por dificultades. Uno de los comentaristas que estaba leyendo dice que quizás la iglesia sea como un barco que es soltado, que es anclado en un lugar tranquilo, pero que cuando comienza a transitar, cuando comienza a andar, cuando comienza a ir por las aguas profundas, va a encontrar mareas altas. Va a encontrar dificultades, va a encontrar vientos fuertes que van a hacer con que esta iglesia continúe. La vida cristiana
mi querido amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana, pasa por esos sinsabores de la vida. La vida cristiana no significa que usted está vacunado contra las dificultades y problemas. La vida cristiana no significa que usted ya está descartado de pasar por tribulaciones, problemas. Pero sepa de algo que es importante. Recuerde que el Señor también pasó por esos problemas y Él venció. Recuerde que el Señor hace uso de circunstancias difíciles, adversas en la vida para formar en ti Cristo. Si somos discípulos del Señor, debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús y como seguidores de Cristo Jesús pasaremos por dificultades, problemas. Estaba leyendo el Salmo 23 en esta semana en el grupo de oración, me parece, y estábamos leyendo el texto que dice, aunque ande por sombra de muerte, de mal, no temeré, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Entonces, mi querido hermano, la vida cristiana no consiste en estar ya vacunado, ¿no? Ya no me va a venir el problema a mí, yo soy cristiano ahora, a todos ustedes menos a mí. Por el contrario, el Señor hace uso de circunstancias para forjar carácter en ti, para mostrar el amor de Dios, para mostrar firmeza en tu vida. Entonces, vienen tiempos difíciles, tiempos que nos llevan ya al final de esta época, de este tiempo. El Señor vuelve por segunda vez, vuelve para juzgar a vivos y a muertos, vuelve para llevar a su iglesia con sí. Tiempos difíciles, tiempos de florecimiento de la maldad. Yo no sé si usted puede percibir en todas estas circunstancias de la política lo que viene sucediendo. No estoy aquí, yo quiero que usted pueda entender ahora cómo es que la Biblia hace un puente para nosotros y nos muestra que en el tiempo de Pablo la maldad se estaba multiplicando. La maldad estaba tomando cada vez más profundidad entre las circunstancias, entre los estamentos, entre la política, entre todas esas estructuras que hacen con que la maldad vaya prosperando, vaya avanzando. Imagínense Pablo predicando el evangelio y estando preso, simplemente por predicar el evangelio. John Stott dice lo siguiente: lo que sucede es que hay una franca oposición al evangelio. Y lo que estamos viendo en esta sociedad, en este tiempo, es como que cada vez más vamos descubriendo, vamos viendo entre las estructuras políticas de nuestra nación, de nuestro estado, de nuestro país, cómo es que ha avanzado la maldad. Y eso va contra el evangelio. El evangelio tiene que avanzar para desmantelar esas prácticas, para confrontar ese pecado y llevarnos a una verdad. Entonces, Pablo está encadenado, Pablo está preso por predicar el evangelio, la maldad está avanzando, la impiedad, la violencia, el pecado. Todo esto está sucediendo en el tiempo de Pablo. Y si pudiésemos hacer un paralelo a nuestra realidad, la maldad continúa avanzando. Y quiero decirle algo, una reflexión que me viene a la mente. A veces decimos, cálmate, todo va a ir bien. Cálmate, las cosas van a salir bien. Claro que sí, si estamos en la voluntad del Señor. Pero no se asuste, no se sorprenda si mañana más corrupción es mostrada, es evidente. Salen los noticieros. No solamente me refiero a nuestro país, me refiero a otros lugares más, donde también hay problemas, dificultades. No se engañe pensando que mañana las cosas van a mejorar. Las cosas cada vez más van a ir peor.
la maldad está avanzando. La maldad está tomando cada vez dimensiones más grandes. Yo le quiero hacer un paralelo después. Por favor, acompáñenme. Tenga un poco de paciencia que quiero llegar a este punto. Otro comentarista, William Hendricks, dice, tenemos tiempos de impiedad. Estamos en este presente desencadenándonos para llegar al clímax de la maldad y el pecado. Nos vienen tiempos difíciles. ¿Y cuál será para nosotros ahora nuestra ancla? ¿Cuál será el lugar donde podemos pisar firme, estar tranquilos? En medio de esta situación caótica en la que Pablo vivió, en la que nosotros vivimos también. Y es interesante cómo es que Pablo va mostrándonos esto en su carta, va diciéndole a Timoteo, Timoteo, mira lo que está pasando, mira la situación, mira los tiempos difíciles, interpreta las situaciones y las circunstancias a la luz de la palabra, está atento a lo que viene sucediendo, Timoteo. Yo no sé si usted ha escuchado, a mí me fascina un poco, me inquieta un poco, me llama la atención pensar muchas veces en aquello que otros han pensado. No somos los únicos que piensan. Hace mucho tiempo atrás, personas han pensado, han emitido juicio, han dicho algunas cosas que ellos han creído. O algunos pensaban que el ser humano es bueno, ¿no? Algunos piensan, ¿no? Y algunos ya han llegado a decir que la verdad no somos tan buenos. Quizás los niños sí son buenos, ¿no? Los niños sí dicen la verdad. Los niños sí son verdaderos, ellos tienen una naturaleza, ¿no? Que todavía está así neutral. No existe neutralidad, existe sí el pecado. Otra persona dijo, somos como una tabla rasa, ¿no? O sea, no hay nada ahí en esa tabla, no hay ni una marca, nada, todo está limpiecito, somos como una hoja en blanco, ¿no? Venimos al mundo como una hoja en blanco. Quizás usted piense así, pero la verdad es que ya venimos inclinados al pecado, manchados por el pecado. Nuestra tendencia es para el pecado, ¿no? Entonces no hay esa neutralidad que algunos piensan y dicen, no, los niñitos nacen bien, es la sociedad que los corrompe. Yo siempre recuerdo esa música que dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. La verdad, no somos rebeldes porque el mundo nos hizo así, somos rebeldes porque ya nacimos así. Entonces son reflexiones interesantes que podamos colocar en nuestra mente para poder pensar. En el tiempo de Pablo existía un caos. En el tiempo de Pablo la maldad se está avanzando. En el tiempo de Pablo no es que Timoteo va a ser influenciado, es que Timoteo tiene que cuidar también de su vida. Es que Timoteo también tiene que recordar que el ser humano nace pecador. Y ahí vienen algunos textos que quiero leer rápidamente nada más para llegar a este punto. En 2 Timoteo capítulo 3, el verso, vea lo que dice. Ahora bien, los tiempos vendrán, tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, padres ingratos, impios, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos? La verdad es que Pablo está dándonos una radiografía. Si usted quiere saber cómo es el ser humano hoy, lea lo que dice Pablo. Usted va a encontrar que simplemente el ser humano encuentra más placer en sí mismo que en Dios. Es lo que dice el texto. Lo que está diciéndonos el texto aquí dice, son más amigos, ¿no?, del placer que de Dios. ¿Qué es lo que busca el ser humano hoy? ¿Qué es lo que está a búsqueda del ser humano hoy? ¿De conocer más a Dios, de servir a Dios o de darse placer a sí mismo? De embriagarse con los placeres que puede producir el egoísmo y esas cosas que hemos leído, ¿no? Entonces hay un desequilibrio, Pablo nos dice. Hay una cosa que está en desequilibrio ahora y que necesita volver a los orígenes, que necesita volver al estado en el que el Señor lo creó. Cuando el Señor creó todas las cosas eran buenas y buenas en gran manera. Entonces, ¿qué sucede con esto que estamos hablando? Pablo nos está dando un diagnóstico
diciendo hay gente arrogante, gente castranciosa, gente desobediente a los padres, ingratos, impios, insensibles, impetuosos, traicioneros, vanidosos y amigos del placer que de Dios. Esa es la realidad. Entonces no se sorprenda, no se sorprenda, no se sorprenda delante de ciertas circunstancias que usted puede pasar. Dice, uy, mi amigo que era fiel a mí ya no es mi amigo porque hizo. Es la naturaleza del ser humano. Muy bien, hasta eso entonces estamos leyendo el texto un poco entendiendo la realidad en la que estamos. Quiero pasar rápidamente a la realidad a la que el Señor nos llama, ¿no? Ese texto entonces nos va a decir en el verso 10, tú en cambio, ¿se dan cuenta de esa expresión? Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las demás persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Entonces, lo que hace Pablo es un paralelo. Paralelo coloca las dos realidades. Primero, la realidad de la situación actual que le ha tocado vivir a Pablo. Y la otra realidad dice, tú entonces, Timoteo, querido Timoteo, hijo de la fe, Timoteo, conoces, has seguido paso a paso. Es interesante porque Pablo se muestra como ejemplo. Es interesante que Pablo nos muestre el modelo y dice, yo sigo a Cristo y ustedes me siguen a mí como ejemplo. Entonces es importante que podamos buscar seguir el ejemplo de nuestro Señor. Lógicamente, sabemos que no seremos perfectos, pero estamos buscando esa perfección. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando usted piense que la vida cristiana es solamente para los santos, no es así. Cuando usted comience a evaluar la actitud de los cristianos, no piense que ellos son santos y perfectos. Son gente que es consciente de su pecado y busca cambiar. Es por eso que necesitamos tratar a las personas con gracia, con amor, así como el Señor nos trata. Así como el Señor trata de cada uno de nosotros. Imagine si el Señor no nos hubiese enviado su gracia. Ya estaríamos muertos hace mucho tiempo atrás. Ya estaríamos lejos, distantes, años luz del Señor. Pero su gracia hace con que nos transforme. Su gracia ve nuestro pecado y dice, necesitas cambiar en esto. Y el Señor está siempre ajustándonos, siempre colocándonos en la frecuencia para cambiar. El Espíritu Santo del Señor obra en nosotros cambios y transformaciones. Entonces Pablo dice, sigan el ejemplo como yo sigo a Cristo. Pablo no fue perfecto, pero a veces pensamos que nosotros debemos de ser perfectos. Buscamos la perfección. ¿Sabe cuándo seremos perfectos? Cuando estemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Delante de Él llegaremos al clímax de nuestra perfección. En tanto buscamos diariamente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en momentos tropezamos, en momentos caemos. Recuerda ese momento magistral en la vida de Pedro. Pedro respondiendo con todo, creo, el pecho inflado de aire, diciendo, Señor, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Señor, Señor, no te voy a dejar. Vas a la cárcel, yo estaré contigo, Señor. Y el Señor lo desmiente, desinfla ese globito y le dice, ¿sabes qué, Pedro? El enemigo me ha pedido para zarandearte. Para zarandearte. Y luego Pedro llora amargamente porque eso es lo que sucede. ¿Y qué le dice el Señor? Tú cuando vuelvas, confía en tus hermanos. Esa es, creo, la manera como tenemos que tenerla en cuenta la vida cristiana. Entre tropiezos, resbalones. Quiere decir que escapamos de la voluntad de Dios. En todo eso estamos siendo cuidados y protegidos. Me parece interesante cuando da la idea de un texto bíblico que estamos en las manos de Dios, estamos siendo cuidados por Dios, dirigidos por Dios. Entonces la palabra tiene ese propósito de guiarnos, de conducirnos, de mostrarnos a nosotros la importancia, está contándonos. Si usted puede entonces entender un poco lo que estoy diciéndole, es cómo es que la palabra del Señor
nos da un nuevo lente. Yo sé lo que hemos dicho, ¿no? La vida, la palabra nos muestra todo lo que necesitamos para ser salvos. Y la palabra del Señor nos da un nuevo lente, unas nuevas gafas, unos nuevos vidrios para conseguir ver la realidad. Yo quiero animarle en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, sea cuando usted vea este programa o este momento, que pueda usted entender la grandiosidad de esta palabra. Esta palabra te ayuda a ti a entender la realidad a la luz de la palabra del Señor. Te ayuda a entender, a interpretar lo que sucede hoy a la luz de la palabra. Una de las cosas entonces que podemos decir para ir terminando es que los momentos que estamos pasando hoy, no son ajenos a los tiempos que también vivió Pablo, no son ajenos a los tiempos que vivió Cristo. Entonces es importante que podamos recordar que Pablo nos está diciendo entonces que necesitamos encaminar nuestras vidas. ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es la herramienta que el cristiano tiene para entender su santificación, su proceso de santificación? Está en su palabra, está en la Biblia. ¿Sabe que la Biblia dice que es uno de los libros más vendidos, pero poco leídos y poco interpretados o poco entendidos? A veces comenzamos a leer su palabra y ya nos desanimamos. A veces comenzamos a leer y decimos, ya no entiendo más, no, mejor lo dejo aquí. El proceso de la lectura, de la comprensión se da en una disciplina, ¿no? Cuando usted lee un libro, lo deja así de primera vez, vamos a suponer, usted quiere leer a Mario Vargas Llosa, a Jaime Bailey, o no sé, otros escritores peruanos, quizás, Bryce Echenique, no sé. Usted de un momento a otro pasa a leer, pero no se detiene, ¿no? Ya no lo entendí, lo dejo. Por el contrario, usted detiene su mente para decir, necesito pensar. Yo quiero animarle a usted en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a que pueda leer su palabra, pero haga algo previo. Encomiéndese a Dios. Pídele al Señor, Señor, dame entendimiento de tu palabra para poder entender. Los tiempos difíciles están ahí, pero necesitamos entender qué está pasando. Mucha gente, usted ya habrá escuchado mucha gente diciendo que antes de 2000 el mundo iría a acabar, ¿recuerda? ¿No? El mundo, todo cambio de milenio, ¿no? Generaba crisis en la gente y genera crisis en la gente pensando, va el mundo a acabar. ¿Y la Biblia qué dice delante de eso? Los tiempos son difíciles. Cuidado, ojo, la maldad está avanzando. Entonces, no hay una fecha determinada para decir sí, termina mañana. Debemos estar alertas, preparados para esa inminente llegada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor nos da los lentes para poder interpretar lo que viene pasando. Y Pablo se muestra como un ejemplo diciendo, mira lo que está pasando. Yo he seguido el ejemplo de Cristo y quiero que ustedes también lo hagan. Y entendemos ahora que el ejemplo no es solamente una cosa de decir ser perfectos, es mostrar nuestras debilidades, es mostrar nuestras ansiedades también. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por crisis y a veces queremos mantener una imagen, una idea, una visión de decir, no, yo no tengo temor, yo no tengo angustias? Pasamos por esas cosas. Pero recordando el Salmo 23 dice, no temeré. No, aunque ande por valle de sombra de muerte, el mismo salmista dice, no temeré porque tú estás conmigo. Una de las ventajas de leer su palabra, una de las bendiciones de leer su palabra es que podemos tener los insumos suficientes para confrontar muchos sentimientos que nos balancean las piernas. Muchos sentimientos que a veces nos descontrolan y podemos decir, Señor, tú estás en el control. Señor, tú estás guiando. Señor, puedo descansar tranquilo. Puedo vivir tranquilo, Señor, porque tu palabra me da esperanza. ¿Recuerdan aquel texto que hemos leído, que se leyó? Es el Salmo 15, verso 4, que dice, de hecho, todo lo que escribió en el pasado, escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Yo quiero animarle a que pueda buscar en la palabra del Señor alimento para su vida. Quiero invitarle a que usted pueda buscar en la palabra del Señor crecer espiritualmente.
Cuando usted escucha una letra de la música, no sé si le ha pasado, a veces uno sube a los ómnibus y antes de la pandemia, por ejemplo, uno escuchaba cada tipo de música, cada letra que era tan pegajosa, que al final uno terminaba tarareando, ¿no es verdad? De tanto oírla, uno ya terminaba, parece, queriendo cantar también. A veces estamos así nosotros también. Escuchamos la voz de las personas y hacemos caso a lo que otros nos dicen. Oímos quizás a través de libros, a través de videos. En el YouTube usted quizás está escuchando sermones. Pero quiero decirle, quiero animarle a que haga un criterioso juicio para decir, esto que me enseña está basado en la Biblia. Esto que me está enseñando es basado en su experiencia, que no es dogma, que no es doctrina. Esto que está enseñándose, esto que se está hablando, tiene más que ver con una manera de vivir la vida. Lo que dice la Biblia es otra aquí. Pablo usa un término aquí. Pablo usa un término que tiene que ver con oír la voz de Dios. Yo quiero animarle a poder escuchar la voz de Dios. Dios está hablando diariamente a su vida, contigo, conmigo. Dios está queriendo siempre comunicarse contigo y mostrarte quién es Él. ¿Quién eres tú delante de Él? Dios está siempre interesado en comunicarse contigo. ¿Qué hacemos cuando vemos un mensaje del WhatsApp? ¿Lo dejamos en visto o respondemos? Yo quiero que puedas dar oído a la voz de Dios. Es ese soplo de Dios que se comunica contigo. Es esa palabra de Dios diariamente siendo leída, siendo meditada, para entender ese proceso de salvación. ¿Se ha dado cuenta que hay un peligro serio en escuchar a personas o mensajes que no están fundamentados en su palabra? ¿Se ha dado cuenta que muchas de las enseñanzas erróneas pasan como verdaderas y a veces nosotros nos tornamos esclavos de ese tipo de enseñanzas? Yo quiero animarle a que busquen su palabra, a que tenga la actitud de los bereanos que estaban cotejando todo lo que se le enseñaba para ver si tenía fundamento. La palabra del Señor nos muestra todo aquello que necesitamos para ser salvos. Pablo usa un ejemplo y quiero terminar con esto. Él habla de Timoteo, que desde la niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden dar sabiduría. ¿Sabes quién intervino en la vida en la evangelización de Timoteo? Fue su abuela y su mamá. Yo estoy seguro que muchas madres me están escuchando, muchas abuelitas también, abuelitos, padres también. Y quiero animarle entonces a ese proceso de evangelización de sus familiares, que a través de la enseñanza de la palabra, usted pueda abrir la Biblia y compartir con ellos o pedir que ellos compartan con usted aquello que han leído. Es importantísimo que nuestras futuras generaciones estén empapadas de la verdad, conozcan la verdad. Hay un incidente claro en el libro de Nehemías, el capítulo 8. Todo el pueblo se reunió en la plaza, estaban junto a la puerta de las aguas, pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Ellos van a tener una lectura de la palabra del Señor. Esta palabra va a ser leída para ellos. Ellos van a encontrar que esta palabra es profunda, fuerte, que penetra el corazón, de tal manera que ellos van a llorar por la situación, ellos van a vivir ese mensaje. Yo quiero animarle entonces a que podamos buscar diariamente consuelo, a que podamos buscar dirección.
Los faroles son una imagen interesante. Cuando los barcos están muy distantes, lo único que pueden ver son los faroles. Ese farol muestra a dónde llegar. Yo quiero animarle a que haga uso de esta palabra, que le va a guiar. El espejo es importante porque nos muestra cómo amanecemos, si estamos bien arreglados antes de salir. La palabra es como ese espejo que muestra cómo usted está. Yo le quiero animar en medio de estas circunstancias, crisis por el COVID, crisis políticas y quizás otras crisis más financieras de salud, a recordar que los tiempos son difíciles, pero a recordar también que la única cosa que trae esperanza a tu vida y a mi vida es su palabra. ¿Cómo vamos a mantener el equilibrio entre noticias que nos desaniman y conocer lo que está pasando o lo que viene verdaderamente? Es a través de su palabra. La palabra del Señor entonces trae esperanza. ¿Y qué nos dice? Perseveremos en la esperanza. Vamos a orar brevemente a nuestro Dios para que así podamos agradecer por este tiempo. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice todo lo que hemos podido meditar en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. En medio de conflictos de país, en medio de conflictos de familia y aún en medio de conflictos dentro de la iglesia, usted puede decidir interpretar la realidad y decidir en base a ello, mirar con sus ojos y hacer su voluntad, o puede orar y además cantar ahora, pidiéndole a Dios mirar con los ojos de Cristo en medio de ese conflicto. Muchos vamos a ser, como dijo el pastor, zarandeados a lo largo de nuestra vida. Intercedamos orando por la fortaleza en la fe de nuestro prójimo, que otros también miren con sus ojos. Ser un instrumento de esa paz implica ser sensible, y ser sensibles muchas veces duele. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando este canto que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz por mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar
ti. Te pido la paz por mi país. Te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, hermana Adela. Bien, vamos a dar paso a unos momentos de avisos. Ustedes saben que la palabra del Señor nos dice que nos anima que 2 o más nos reunamos también, nos pongamos de acuerdo para interceder, ¿no?, ante Él. Y también nos dice que donde estén 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Queremos recordarles que los martes nos reunimos a través del Facebook Sala para orar a las 7:30. Y para orar por motivos de gratitud, por peticiones especiales. Ahora último llegan muchos pedidos de salud, pero también hay otro tipo de enfermedades espirituales que llamamos, ¿no?, o otro tipo de angustias. Quisiéramos interceder por usted y que se anime a participar también, trayendo sus motivos de oración o participando activamente en la oración. Entonces está invitado los martes a las 7:30 a través del Facebook Sala. Compartimos el enlace a través del WhatsApp, pero también a través de las redes, ¿no? Y los jueves continuamos con los estudios bíblicos, también a la misma hora, a las 7:30. Hemos estado viendo sobre la mayordomía. Estos últimos capítulos que vamos a ver tienen que ver específicamente con los dones, y hay una especie de test también, si usted quiere descubrir qué don o qué dones tiene para ponerlos en práctica, obvio, ¿no? Entonces les animamos también a que participe porque va a estar muy interesante estas clases que vienen también en mayordomía, también. Los jueves, entonces, a las 7:30 por Facebook Sala. Les recordamos que los cultos dominicales estamos continuando. Empezamos a las 9:30 con el culto. Tenemos, si puede conectarse antes, también tenemos un preludio musical. Les animamos a participar de todo este servicio, ¿no? No solo de la exposición de la palabra, de las alabanzas, sino del conjunto de ellos. Entonces, todos los domingos estamos en la mañana y vamos a continuar viendo los temas de septiembre que estamos viendo, si ya se han dado cuenta, alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios para mi vida. Hemos comenzado con manual de vida. Ahora hemos descubierto un poco alrededor del propósito de esta palabra. Vamos a seguir viéndola en su uso en medio de la tentación y practicándola, ¿no? Entonces les animamos a continuar con el resto de temas de este mes también de septiembre. Asimismo, le recordamos que el Betel, IRPP Betel, tiene también ya su canal de YouTube y de Facebook. Entonces usted puede encontrar las prédicas anteriores si se ha perdido alguna y algunas otras cosas más que se van a ir publicando paulatinamente también. Ingrese, haga usted la búsqueda como IRPP Betel. Bien, y por último les animamos a seguir tomando las precauciones. Sabemos que hay una especie de... Cuando se abren las puertas, cuando se van restringiendo, hay la tentación también de salir corriendo a veces, ¿no? Y eso estamos viendo que en otros países también trae después consecuencias de rebrote. Les animamos a que puedan seguir cuidándose ustedes, porque así también cuidan a sus familiares o cuidan a otras personas. Entonces, a seguir las recomendaciones de salud que se nos hacen para poder
lo más pronto posible también acomodarnos a una nueva realidad también y aspirando, como siempre decimos, a volver a estar reunidos juntos. Bien, esos serían todos los avisos por ahora. Vamos a invitar al pastor que nos despida con unas palabras de oración y luego tendremos un canto también. Muchas gracias. Queremos animarle a que pueda acompañarnos el próximo domingo en este mismo horario. Queremos animarle también a que pueda compartir esta transmisión con sus contactos. Queremos animarle también a que pueda visitar la página de YouTube. Estamos iniciando, estamos con el deseo de poder compartir más de su palabra. Entonces, ayúdenos, por favor, si le ha gustado esta reflexión bíblica, si ha creído conveniente compartir con otros, que quizás usted sabe que necesitan también, hágalo. Le animamos a hacerlo. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedir su bendición sobre nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor. Hemos iniciado nuestro devocional, nuestro momento de reflexión, prédica, Señor, pensando en las autoridades. Queremos rogarte, Señor, por nuestro país. Hemos tenido un cántico también que habla de eso, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú pongas tranquilidad en toda esta situación. En medio de esta pandemia, Señor, hemos visto que se han desatado crisis en la educación, en la economía, en la salud, Señor, y ahora en la política, Padre. Eso afecta mucho a nuestro país. Queremos orar, Señor, para que puedas colocar orden, Señor, en todo esto, Padre. Tú eres el único que puede cambiar esta realidad, Señor. Y hemos entendido que es a través de tu palabra, a través de tu evangelio, Señor, que las personas pueden cambiar. Te pedimos, Señor, que seamos instrumentos para llevar tu evangelio a otras personas, a otros lugares, comenzando con nuestros familiares, Padre, comenzando con nosotros mismos, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las eternas consolaciones del Espíritu Santo del Señor sean con todos nosotros ahora y para siempre. Amén. Amén. Muchos nos sentimos satisfechos por pertenecer a algo, ¿no? Si usted es parte del pueblo de Dios, gloria a Dios. Y si desea ser parte del pueblo de Dios, gloria a Dios también. Pero ser pueblo tiene privilegios e implicancias. Vamos a terminar entonando este canto con gratitud y compromiso. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
daremos al mundo de su amor y verdad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por Dios acompañarnos. les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga.